En la cama 307 del caótico Hospital Público San Rafael, donde el olor a desinfectante luchaba por ocultar el de la desesperación, la enfermera Elena Morales limpiaba con delicadeza la mano de un paciente sin nombre. Era solo otro turno doble, otra alma anónima a la que cuidaba para poder pagar las medicinas de su madre. Pero entonces algo la detuvo en seco. Justo en la muñeca del hombre en coma, vio un pequeño y peculiar lunar en forma de estrella. Un escalofrío recorrió su espalda mientras un recuerdo de su infancia, casi borrado por el tiempo, volvía con una fuerza abrumadora. Un niño valiente con esa misma marca la había defendido en un parque. El hombre más poderoso de la ciudad, Mateo Rivas, yacía ahora como un NN. Y la única persona que sentía una conexión con él era una enfermera que no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatar. Mientras Elena sentía esa conexión inexplicable en un rascacielos de cristal al otro lado de la ciudad, Javier Rivas, el envidioso primo de Mateo, celebraba la desaparición que él mismo había orquestado, saboreando el poder que finalmente sentía suyo. El imperio Rivas estaba a su alcance y lo único que se interponía era un cuerpo sin identificar en un hospital de pobres. Para Elena, ese hombre era un misterio que le susurraba al alma, un eco de bondad en su mundo de lucha. Pero, ¿qué harías si el destino pusiera en tus manos la vida del único héroe de tu infancia, ahora convertido en un desconocido al borde de la muerte y perseguido por un enemigo invisible? Antes de revelarte cómo una simple marca en la piel está a punto de desatar una guerra por la verdad y la fortuna, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más cruel de las historias, toca el me gusta y suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. La conexión que Elena sintió no era una simple fantasía pasajera, se convirtió en una misión. Dejó de ver al paciente como un número y comenzó a protegerlo con una ferocidad que ni ella misma entendía. Sentía en sus huesos que ese hombre no merecía morir solo y olvidado. Al mismo tiempo, en su lujosa oficina, Javier Rivas recibió una llamada que heló su sangre. Un informante le confirmó que un paciente con las características de Mateo había sido ingresado en San Rafael. El pánico se apoderó de él. No podía permitir que Mateo despertara. Inmediatamente movilizó a sus hombres de confianza, sicarios disfrazados de personal de mantenimiento, con una orden clara y letal: encontrar la cama 307 y asegurarse de que el paciente NN nunca más abriera los ojos. La carrera por la verdad había comenzado, y el hospital, un santuario de vida, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla silencioso y mortal. Cuando Mateo finalmente despertó, no fue a un mundo de recuerdos, sino a un abismo de confusión y pánico. Un grito ahogado escapó de sus labios al verse en una habitación extraña, con el cuerpo adolorido y la mente en blanco. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? El terror lo paralizó hasta que sus ojos se encontraron con los de Elena. Ella, que había pasado la noche en una silla junto a su cama, le sonrió con una ternura que él no recordaba haber visto nunca. En ese instante, en medio del vacío absoluto, su instinto le gritó una única verdad. Esa mujer era segura. Era su único ancla en una tormenta de la que no entendía nada, y se aferró a su presencia como un náufrago a una tabla de salvación. Las noches eran un infierno para él, plagadas de pesadillas fragmentadas, el chirrido de neumáticos, el rostro de un hombre consumido por la rabia y un logo que no lograba identificar. Elena, viéndolo atormentado, le trajo un bloc y un lápiz. «Quizás si lo dibujas, el monstruo salga de tu cabeza», le dijo con dulzura, y así comenzaron su extraña investigación. Él dibujaba los símbolos de sus sueños, y ella,
En sus escasos descansos, usaba la vieja computadora de la sala de enfermeras para buscar pistas. Entre sorbos de café barato y el murmullo del hospital, un lazo irrompible se tejía. Él se enamoraba de su bondad incondicional, y ella del hombre sensible y agradecido que emergía de la amnesia. Mientras la esperanza florecía en la habitación 307, la sombra de Javier Rivas se alargaba por los pasillos del San Rafael. Dos hombres, vestidos con uniformes de mantenimiento que no les quedaban bien, comenzaron a hacer preguntas. Sus miradas eran frías, sus manos demasiado limpias. No buscaban una tubería rota, sino a un hombre. Elena los interceptó cerca del puesto de enfermería, su corazón latiendo con fuerza. ¿Buscan a alguien?, preguntó, su voz firme a pesar del miedo. Ellos la midieron con la mirada y mencionaron a un paciente sin identificar del accidente. Elena sintió un escalofrío mortal. Les dio una respuesta vaga, pero al verlos alejarse, supo con una certeza aterradora que no se irían hasta cumplir su misión. Esa noche, Elena no pudo dormir. La imagen de aquellos hombres la perseguía. Supo que el hospital ya no era un refugio, sino una trampa mortal. Volvió a la habitación de Mateo, donde él la esperaba despierto, como si sintiera su angustia. «Tenemos que irnos de aquí», susurró ella, su decisión ya tomada. Arriesgaría su carrera, su libertad, todo, por el hombre del lunar en forma de estrella. Él, sin entender el porqué, solo vio la determinación en sus ojos y asintió. «Confío en ti», le respondió. Su voz apenas un murmullo, sellando un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. En la oscuridad de la noche, Elena comenzó a trazar un plan desesperado para sacar al millonario sin memoria del único lugar que lo había protegido. El plan de Elena era simple en su desesperación: usar el uniforme de un médico que había dejado olvidado en una sala de descanso y sacar a Mateo en una silla de ruedas por la salida de personal durante el cambio de turno. Mientras le ayudaba a ponerse una bata sobre su pijama, el sonido de pasos pesados y decididos se detuvo justo frente a su puerta. Dos sombras se proyectaron por debajo y una voz grave, intentando sonar oficial, dijo: «Personal de mantenimiento, venimos a revisar una fuga en el sistema de oxígeno». El corazón de Elena se detuvo. Sabía que era una mentira. Miró a Mateo, cuyos ojos reflejaban una mezcla de pánico y una confianza absoluta en ella. Aferró su mano con fuerza, un gesto que decía: «No te dejaré». El pomo de la puerta comenzó a girar lentamente y el chasquido metálico resonó en el silencio como una sentencia de muerte. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Antes de que la puerta se abriera, Elena empujó a Mateo hacia una pequeña puerta de servicio al fondo de la habitación, una que solía usar para acortar camino hacia la lavandería. El pasillo detrás era oscuro, polvoriento, y olía a humedad. Un mundo completamente opuesto a la esterilidad del hospital. El eco de sus pasos apresurados se mezclaba con los gritos ahogados de los hombres que finalmente habían forzado la entrada a la habitación vacía. Elena guiaba a Mateo, cuyo cuerpo aún estaba débil, a través del laberinto de corredores subterráneos. Él se dejaba llevar, su mano firmemente agarrada a la de ella, sintiendo cómo la adrenalina y la determinación de esa mujer eran lo único que lo mantenía en pie. Cada sombra parecía un enemigo, cada goteo de una tubería, un presagio de que serían descubiertos. Llegaron a un viejo almacén en el sótano, un lugar olvidado lleno de equipos médicos en desuso. Mientras se escondían detrás de unas camillas oxidadas, para recuperar el aliento, una voz temblorosa rompió el silencio. «Usted, yo lo recuerdo a usted». Un anciano frágil, con una bata de paciente raída, los miraba desde un rincón oscuro. Era Samuel, un paciente crónico que vagaba por el hospital por las noches. El pánico inicial de Elena se transformó en curiosidad. El anciano no miraba a Mateo con reconocimiento de su fama.
sino con la memoria de una tragedia. Yo estaba en el pasillo de urgencias cuando lo trajeron, susurró. Escuché a los paramédicos hablar entre ellos. Estaban asustados. Decían que no fue un accidente cualquiera, que los frenos de su coche habían sido cortados, limpiamente, como con una herramienta. Esa revelación cayó sobre ellos con el peso de una lápida. Ya no era una simple amnesia, ni un accidente fortuito. Era un intento de asesinato. La palabra cortados resonó en el vacío de la mente de Mateo, no como un recuerdo, sino como una pieza de un rompecabezas que su instinto le decía que debía resolver. Por primera vez, desde que despertó, una chispa de furia lúcida brilló en sus ojos, eclipsando el miedo. Elena sintió esa misma ira arder en su pecho. Ahora entendía la persecución, la urgencia de los sicarios. La misión había cambiado drásticamente. Ya no se trataba solo de proteger a un hombre indefenso, sino de ayudar a un superviviente a reclamar su vida y exponer a un monstruo. En la penumbra del sótano, su pacto de confianza se solidificó, convirtiéndose en una alianza inquebrantable contra un enemigo invisible que acababa de mostrar su verdadero rostro. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. Con la ayuda de Samuel, quien les facilitó el uniforme de un empleado de lavandería y un mapa improvisado de los túneles de servicio, Elena y Mateo lograron salir del hospital bajo el manto protector de la madrugada. El único refugio que Elena pudo ofrecer fue su propio apartamento, un espacio pequeño y humilde en un modesto edificio de un barrio obrero. Allí, rodeado por primera vez no de lujos, sino del calor de un verdadero hogar, Mateo comenzó a procesar la aterradora verdad. No había sido un accidente. Alguien deliberadamente había intentado matarlo. La seguridad de las 4 paredes del apartamento de Elena era una ilusión frágil, pues ambos sabían que Javier Rivas, con su inmenso poder y recursos, no tardaría en rastrearlos. El mundo exterior se había convertido en un campo de caza, y ellos eran la presa. Los días siguientes se convirtieron en un tenso periodo de reclusión y planificación. La rabia por la traición se había convertido en un motor para Mateo. Aunque su memoria seguía fragmentada, su mente analítica, la misma que había construido un imperio, comenzaba a despertar. Pasaba horas en silencio, con la mirada perdida, tratando de conectar los retazos de sus pesadillas. Una imagen se repetía con una insistencia casi dolorosa: un viejo árbol, una casa de madera construida torpemente en sus ramas y la sensación de una promesa infantil. Elena lo observaba con una mezcla de admiración y temor. El hombre vulnerable del que se había enamorado estaba dando paso a un rey herido, un estratega que, incluso sin su pasado, instintivamente buscaba la manera de contraatacar. «Ese árbol, siento que si lo encuentro, todo volverá», le dijo Mateo una noche, su voz cargada de una convicción que estremeció a Elena. Le describió el parque, los columpios oxidados, la fuente con un ángel de piedra. Elena sintió un terror helado recorrerla. Era el parque de su infancia, el mismo lugar donde un niño con un lunar en forma de estrella la había defendido. El destino los estaba guiando hacia el punto de partida. Sabía que ir allí era una locura, una trampa potencial. Era el primer lugar donde los hombres de Javier podrían buscarlos si descubrían alguna conexión con su pasado. Sin embargo, al ver la desesperada esperanza en los ojos de Mateo, comprendió que esconderse ya no era una opción. Tenían que arriesgarlo todo en una sola jugada. La preparación para el enfrentamiento fue silenciosa y metódica.
No tenían armas, solo la verdad como escudo y la astucia como espada. Elena reunió sus pocos ahorros mientras Mateo, con una claridad sorprendente, trazaba en un papel un mapa del parque, basándose en sus borrosos recuerdos. Planeó una ruta de escape, identificó puntos ciegos y recordó la ubicación de unas viejas cámaras de seguridad que él mismo había mandado instalar años atrás para la seguridad del vecindario. La mañana elegida se miraron en el pequeño espejo del pasillo. Ya no eran una enfermera y un paciente, sino dos soldados a punto de entrar en batalla. Al abrir la puerta para salir, un pacto silencioso se selló entre ellos. No sabían si caminaban hacia su liberación o hacia una trampa mortal, pero lo hacían juntos. El parque de su infancia los recibió con una brisa fría y el susurro de hojas secas, un santuario silencioso que se sentía extrañamente cargado de tensión. Caminaron directamente hacia el viejo roble, cuya majestuosidad había sobrevivido al paso de las décadas. Allí, en una de sus ramas más gruesas, aún colgaban los restos podridos de una casa del árbol. Al posar su mano sobre la corteza rugosa, la mente de Mateo se fracturó. No fue un goteo de recuerdos, sino una inundación violenta y cegadora. Vio el rostro de Javier, deformado por el odio, bajo el capó de su coche. Sintió el chasquido metálico de la herramienta cortando los frenos. Revivió la caída al vacío, el estruendo del metal y el cristal, y entonces, como un faro en la tormenta, otra imagen emergió. Una niña pequeña, con los ojos llenos de lágrimas, a la que él defendía justo debajo de ese mismo árbol. Se giró hacia Elena, y el vacío en sus ojos fue reemplazado por un reconocimiento tan profundo que le robó el aliento. «Eras tú», susurró, y en esa frase todo el rompecabezas de sus vidas encajó. Justo cuando la verdad los envolvía, un aplauso lento y sarcástico rompió el silencio sagrado del momento. Desde detrás de una hilera de arbustos emergió Javier Rivas, con una sonrisa torcida y dos hombres corpulentos flanqueándolo. «¡Qué escena tan conmovedora!», se burló, su voz goteando veneno. «El millonario perdido y su angelical salvadora. Lástima que esta historia de amor deba terminar aquí». Elena sintió un terror paralizante, pero Mateo se irguió. El hombre confundido y vulnerable había desaparecido, reemplazado por el CEO calculador y feroz que había construido un imperio. Se interpuso entre Elena y su primo. Su cuerpo era un escudo, su mirada una promesa de guerra. No había miedo en él, solo una furia helada y una determinación inquebrantable. La batalla final no sería por dinero o poder, sino por la mujer que le había devuelto el alma. «¡Acaben con él!», gritó Javier a sus hombres, su máscara de superioridad resquebrajándose para revelar la envidia pura que lo consumía. Pero Mateo no esperó el ataque. Tomó la mano de Elena y en lugar de huir a ciegas, la guió con una precisión estratégica hacia el centro del parque, hacia una pequeña glorieta cerca de una fuente con un ángel de piedra. Javier, creyendo que los tenía acorralados, los siguió, regodeándose en su aparente victoria. «¡Toda mi vida a tu sombra!», gritó, su voz resonando en el aire nocturno. «Ese imperio era mío, yo mismo corté esos frenos y recé cada noche para que te pudrieras en ese hospital. Tú me lo robaste todo». En su arrebato de ira, no se percató de que Mateo se había detenido. Con una calma escalofriante, Mateo levantó la vista, no hacia Javier, sino hacia un pequeño punto rojo parpadeante en lo alto de un poste de luz. Una cámara de seguridad. En ese instante, el sonido de sirenas distantes comenzó a crecer, acercándose rápidamente como un veredicto inevitable. Javier se quedó helado, su rostro transformándose de la ira triunfante al pánico más absoluto. Antes de que pudiera reaccionar, el jefe de seguridad de Mateo, Ricardo, apareció con un escuadrón de policías que rodearon la glorieta. Javier Rivas,
Queda detenido por intento de asesinato y conspiración, anunció una voz firme a través de un megáfono. La confesión, grabada y transmitida en vivo al equipo de seguridad, era la prueba irrefutable. Mientras Javier era esposado, gritando maldiciones y negaciones patéticas, todo el caos se desvaneció para Mateo. Se volvió hacia Elena, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas de shock y alivio. Con una ternura infinita, él tomó su mano, la llevó a su muñeca y señaló el lunar en forma de estrella. «Me salvaste la vida 2 veces», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Una vez cuando éramos niños y ahora cuando no era nadie. Mi fortuna no es nada comparada contigo». En ese momento, bajo la mirada del ángel de piedra, su amor se selló, no por el destino, sino por una elección forjada en la verdad y el sacrificio. El imperio de mentiras de Javier Rivas no se derrumbó con un estruendo, sino con el patético chasquido de unas esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, se contrajo en una mueca de incredulidad y pánico mientras los oficiales lo escoltaban, convirtiéndolo en un espectáculo de humillación pública. El juicio fue rápido, implacable. La confesión grabada, junto con el testimonio de Samuel, el anciano del sótano y la evidencia forense de los frenos saboteados, sellaron su destino. Fue condenado a décadas de prisión, perdiendo no solo su libertad, sino también el imperio que tanto había codiciado. Desde su nuevo hogar, Mateo y Elena vieron la noticia en la televisión, sus manos entrelazadas, sintiendo no la alegría de la venganza, sino la paz profunda y sanadora de la justicia finalmente cumplida. Para Mateo, la justicia no era suficiente, necesitaba una redención. Su primera acción no fue volver a su oficina, sino desmantelar el símbolo de su antigua vida. Vendió el gélido penthouse de cristal y todas sus posesiones superfluas. Con esa fortuna, creó la Fundación Morales Rivas, una organización dedicada a financiar hospitales públicos y a proporcionar atención médica de calidad a quienes no podían pagarla, nombrando a Elena como su directora. Lo primero que hizo fue asegurar que la madre de Elena recibiera el tratamiento de los mejores especialistas del mundo. Verla recuperarse, sonreír de nuevo y abrazar a su hija sin el peso de la enfermedad fue, para Mateo, el primer dividendo real que su dinero le había dado en toda su vida. 2 años después, el sol no iluminaba un juzgado, sino el jardín de un hogar cálido y lleno de vida. La boda no fue un evento para las revistas de sociedad, sino una celebración íntima bajo el mismo roble que había sido testigo de su reencuentro. Elena, con un vestido sencillo y elegante, caminó hacia un Mateo cuyos ojos ya no contenían el vacío del poder, sino la plenitud del amor. Su madre, radiante y completamente recuperada, lloraba de felicidad. Sus votos no fueron promesas vacías, sino el testimonio de un hombre que había vuelto a nacer gracias a la compasión de una mujer que vio más allá de su identidad. Al decir sí, acepto, no solo unieron sus vidas, sino que fusionaron 2 mundos, demostrando que el amor es el único puente que puede cruzar cualquier abismo social. La imagen de su felicidad consolidada era simple y por eso mismo infinitamente poderosa. En el jardín trasero, Mateo empujaba suavemente un columpio donde su pequeña hija de 1 año, Luna, reía a carcajadas, su cabello oscuro brillando bajo el sol. Elena los observaba desde el porche, con una taza de café en las manos y una paz que nunca creyó posible. Mateo, el antiguo rey de hielo, ahora era solo un padre enamorado, un esposo devoto. Elena dirigía la fundación con la misma empatía con la que una vez cuidó a un paciente sin nombre, cambiando miles de vidas. Habían construido un paraíso no con dinero, sino con los ladrillos de la confianza, el sacrificio y la verdad.
demostrando que la mayor fortuna no se encuentra en una cuenta bancaria, sino en el corazón de quien te cuida cuando no eres nadie. La historia de Mateo y Elena no es solo una historia de amor, sino un testimonio de cómo el alma puede renacer de las cenizas de una vida vacía. El que lo tuvo todo y no sintió nada, encontró el verdadero valor no en los rascacielos de cristal, sino en la calidez de un pequeño apartamento y en la mirada de una mujer que lo cuidó sin saber quién era. Ella, que luchaba cada día por sobrevivir, descubrió que su mayor riqueza, su compasión, era la llave para desbloquear un destino que nunca imaginó. Su viaje desde la cama 307 del Hospital San Rafael hasta el jardín de su propio hogar es la prueba de que, a veces, el destino te despoja de todo solo para entregarte lo único que realmente importa. Su viaje nos enseña que el destino no siempre es una línea recta, sino un laberinto de coincidencias imposibles, como una marca en forma de estrella que une dos almas a través del tiempo. Demuestra que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la capacidad de ver la luz en alguien cuando está completamente perdido en la oscuridad. Mateo y Elena nos recuerdan que todos merecemos una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para vivir correctamente, y que la verdadera justicia no es solo castigar al culpable, sino sanar a la víctima y construir un futuro donde la bondad sea el mayor de los imperios, uno que ningún villano puede derrumbar. El viaje de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención ha tocado tu alma, deja tu me gusta y compártela para que más personas crean en lo imposible. Suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche, y donde la justicia llega para reescribir el final. Juntos vamos a celebrar las vueltas de tuerca que solo el destino puede crear, demostrando que el corazón siempre encuentra el camino de regreso a casa, sin importar cuánto tiempo haya estado perdido en la tormenta.